Y en esta mañana el título de este mensaje es Oyendo y Preguntando. ¿Cómo es el título? Oyendo y Preguntando. Y es un factor importante que todos lo tengamos en cuenta. La misma Escritura nos enseña que debemos nosotros aprender a oír, aprender a escuchar. Cuando tú y yo aprendemos a oír o a escuchar de la manera correcta es cuando ponemos el entendimiento en la información que estamos recibiendo. No es sencillamente oír por oír, porque oír por oír es cuando yo escucho, pero no estoy, digamos, en otras palabras, entendiendo, no estoy cuestionando, discerniendo qué es lo que esta información está trayendo para mi vida, en qué me está fundamentando, en qué me está sirviendo, en qué me está ayudando. Entonces simplemente me quedo ahí, en ese oír, aunque no entienda, entonces la persona queda sin conocimiento. Por eso la Escritura hoy nos lleva a este nivel de oír, pero también preguntar. Y este preguntar es bien hermoso porque es un complemento de lo que el Señor mismo nos ha venido hablando. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, mucha información que llegaba a nosotros de parte de los profesores, de los instructores, de los maestros, no la entendíamos. Y aunque no la entendíamos, muchos de nosotros nos quedábamos, no preguntábamos. ¿Por qué no preguntábamos? Lo uno, esperando a ver si algún otro se adelantaba a preguntar. Lo segundo, porque nos daba quizás temor, nos daba pena. El profesor no entendió eso y quedaron como el de las ovejitas paradas del salón. Entonces, si nadie preguntaba y uno no se atrevía, ¿cómo quedaba uno? En completo desconocimiento. Y cuando venía la evaluación, cuando venía el quiz, cuando venía la previa, ¿qué nota íbamos a esperar sacar si no habíamos entendido nada? Por no preguntar. Entonces, lo mismo pasa con las Escrituras, porque tú y yo, dice la palabra que el Señor mandó a ser discípulos, tú y yo estamos en un discipulado, estamos en un proceso de formación, estamos escuchando, pero más que oír, más que escuchar, debemos entender, debemos comprender. Y si no entendemos ni comprendemos, entonces debemos ¿qué? Preguntar sin miedo. Ahora, este preguntar no solamente se refiere a que de pronto a un líder o a nosotros como pastores nos pregunte. No. Recuerda que tú y yo tenemos al maestro de maestros, al rabí, al más grande de todos. Y aquí es donde el Señor nos lleva a que tú y yo reforcemos lo que ya nos habló en Josué 1:8. Recuerda que dice que este libro de la ley no se debe apartar, que debemos meditar en él de día y de noche. Entonces, ese preguntar tiene que ver también con la meditación, porque es que en la meditación de la palabra, en aquello que desconozco, en aquello que no entendí, es cuando yo empiezo a preguntarle primero que todo a él. Señor, ¿y esto qué significa? ¿Esto en qué me afecta? ¿Esto en qué me ayuda a mí? ¿Por qué tú dices en tu palabra esto? ¿Por qué lo dices de esta manera? ¿Por qué a esta persona, Señor? Esa pregunta es la que va a traer entonces el conocimiento. Esa es la que va a traer la convicción. Y esto te va a llevar a crecer, a madurar, porque va a traer fe a tu vida. Va a traer propósito. Va a traer dirección, va a traer luz, no vas a quedar en la oscuridad, porque muchas personas reciben la palabra de Dios y siguen en la oscuridad. ¿Por qué? Porque solo escucharon y no preguntaron. ¿Ves? Qué importante que tú y yo aprendamos en el camino que estamos transitando de discipulados en el Señor, de no solamente oír, sino también de preguntar. Y lo tenemos a Él en todo tiempo y en todo momento. Y lo bonito de Él es que en algunas ocasiones te responde de una, en otras te responde después a través, como el mismo Señor lo hizo, de una experiencia vivida, de algo que se está moviendo a tu alrededor. Ahí viene la respuesta. Y tú lo ves así cuando hay esa conexión en el Espíritu. Y usted llega y dice, ay, claro, así como, uy, Señor, sí, Señor, claro. Entonces tú empiezas a crecer, empiezas a madurar, empiezas a perfeccionarte, como es el mensaje central de esta mañana. Entonces, mis amados, qué bendición
que podamos nosotros acercarnos al Señor a oírlo. Pero también te repito, aquello que no comprendemos, que no entendemos, que no nos quedó claro, mi amado, preguntémosle. No nos quedemos callados. Bueno, esta es la introducción, pero el mensaje va en lo siguiente. Volvemos, dice la escritura, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y de esto toqué un poquito en la prédica que tuvimos el jueves. Esto es algo que se recalca en la escritura cuando nosotros nos acercamos al Señor. Mira que el versículo 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, el venir a la casa, el venir al templo, el venir a la presencia del Señor, tú y yo lo debemos tomar como una fiesta. Eso es un motivo de alegría, tiene que ser un motivo de gozo. ¿Por qué? Mi amado, porque nos vamos a encontrar con Él. Aunque no lo podamos ver, pero Él está con nosotros, Él está en este lugar porque Él fue el que dispuso esta fiesta. Y si es fiesta, es motivo de alegrarnos, de gozarnos en su presencia y dejar atrás quizás todo aquello que nos ha venido afligiendo, angustiando, preocupando. ¿Quién va a una fiesta amargado, afligido? La persona que está así, ni siquiera va, no tiene ganas, no tiene motivaciones. Pero por lo general, si tú y yo entendemos lo que esto significa, a pesar de los estados de ánimo que estemos manejando y de las situaciones, una fiesta, en otras palabras, es como una puerta de escape y de salida a la necesidad o a la situación que quizás tú y yo estemos presentando. Como que es un momento, digámoslo, de liberación. Como que es un momento de ir a olvidarme y dejar atrás esto que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Entonces, si tú y yo tenemos esa perspectiva con el Señor, de cuando venimos a oírlo es una fiesta para nosotros, mi amado, lo primero que tiene que haber en nuestros corazones es una buena actitud, es la actitud correcta. Por ejemplo, cuando tú y yo recibimos una invitación para X fiesta, cumpleaños, unas bodas, en fin, lo que sea, primero uno se siente honrado de ser invitado, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, me tuvieron en cuenta, me están honrando, me están apreciando. Entonces, el Señor la invitación la tiene abierta, porque quiere siempre honrarte, porque te valora, te da el precio, eres importante para Él, quiere que esté delante de Él continuamente. Eso es lo que tú y yo necesitamos comprender y entender. La invitación está extendida. Entonces, para la invitación tiene que haber una buena actitud y una buena disposición en cuanto a qué, a la novedad, a lo novedoso. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos en la fiesta qué va a pasar, qué va a suceder, cómo es el protocolo, cómo se llevará a cabo. Tú y yo no lo sabemos. Vamos a la expectativa. ¿Cómo irá a ser? ¿Con qué irán a iniciar? ¿Qué comida irán a dar? ¿Qué música irán a tocar? ¿Qué actividades van a desarrollar? Entonces va uno a la expectativa, pero esa expectativa siempre es algo que nos va a traer como ese regocijo, como esa felicidad y ese gozo. Ahora, lo otro, tú te preparas para la fiesta, ¿sí? Y te preparas tanto en lo físico o en lo estético, porque hay que honrar ese momento. Y lo otro, te preparas también, pues, digamos, en lo que vas a participar, en lo que vas tú a digerir, ¿no? Entonces uno como que dice, no como porque allá nos van a dar, yo allá voy a disfrutar. Voy a hacer un paréntesis, hablando de fiestas. Muy, digamos, se ve entre comillas, o sea, tiene una motivación sana, pero no se ve muy bonito. Cuando de pronto te dan a ti algo y tú lo coges y lo guardas y dices, ay, es para llevarle a fulano. Eso es despreciar al que te está honrando. Por ejemplo, así aquí sencillito. Hace unos días atrás hice una actividad con los niños. Por eso digo, qué bueno que ellos lo tengan presente, pero es que era para ellos, no para los papás ni para casa. Se les dio algo y casi la mayoría lo cogió. Cuando vio al otro, no, para llevar a mi papá, para llevar a mi. Era para ellos. Entonces, ¿cómo se siente uno darle algo a ellos que no lo van a disfrutar, sino que lo van a otros? ¿Qué ganas le quedan a uno volverlo a hacer? Y así es, muchas personas van, la invitan al restaurante, piden,
pero piden no pensando en ellos, sino en el niño, en la suegra, en el suegro, en llevarles. Y ni comen ni disfrutan porque no hay que darle la presa para llevarle, para llevar esto allá que se quedó en la casa y para allá eso. Le ven una cajita o eso. Y uno que queda como diciendo, ¿para qué me invitó si era para otro? No le invitamos al otro. ¿Y usted qué es en la casa? Entonces hay momentos en la fiesta es que para llevarle al chinito que mano, disfrute usted, la fiesta era usted, invitarle a usted, no para que quede en la casa. Era para que usted apreciara, disfrutara, al menos en ese momento que no es tan continuo, que no es tan seguido, al menos, hermano, disfrute usted de ese banquete. Y así pasa muchas veces en la iglesia. El Señor te está dando aquí un banquete y tú estás pensando, uy, hubiera venido mi hermano. Uy, esto le caería preciso a mi suegra, preciso a mi vino. Uy, esto hubiera quedado para mi esposa y preciso hoy se quedó en la casa. Uy, esto hubiera... Y empezamos a repartir el banquete para otros y nosotros no lo tomamos y no lo disfrutamos y no lo recibimos. Eso no es así. Si tú estás en la fiesta que el Señor está dando un plato, hermano, cómase. Aunque no le guste, hermano, cómase. Para algo le servirá. Amén. Ay, Dios. Bueno, cierro ya ese paréntesis. Entonces, en la fiesta uno va con esa disposición y con esa buena actitud. ¿Qué representa esto? Lo mismo para nosotros. En el momento donde tú te estás alistando, que te estás cambiando, tú ya estás pensando, Señor, ¿qué irá a pasar hoy? ¿Cómo me vas a ministrar hoy? Señor, ¿tú qué vas a hablarme hoy? ¿Será que me vas a traer respuesta a esto? Señor, ¿será que esto? Señor, y estamos a la expectativa de esa. Y con esa actitud, hermano, con esa disposición es que tú recibes. Por eso es que tú recibes. Recuerda el ejemplo que yo les he puesto cuando había personas a mi alrededor que terminado el servicio decían, ay, estuvo tan hermosa esa presencia de Dios. Y yo decía, yo estuve ahí y al lado yo no sentí nada. Y las citaba a ellas como de fanáticas, de religiosas, aún de mentirosas, porque yo estaba ahí y yo no lo sentí. Hasta que entendí, hermano, que es cuestión de disponer nuestro corazón. Yo no me disponía. ¿Por qué? Ya te voy a decir lo que dice acá. Me voy a adelantar un poquito porque me distraía mucho. Estaba distraído. Yo estaba ahí, pero estaba pendiente de la banda, estaba pendiente de la batería, estaba pendiente de la letra de la canción, estaba pendiente de muchas cosas a mi alrededor. Pues hermano, no había disposición en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Él toca a los que están como en espíritu. Yo no estaba en espíritu, que aunque estaba en un lugar espiritual, estaba en mi carnalidad. Cuando me enseñaron a disponerme para Él en el espíritu, cuando me dijeron cierre los ojos, yo les decía al jueves, creo que fue, que qué bonito que pudiéramos recibir la palabra de Dios con los ojos cerrados. Pero es que me duermen. Se me están durmiendo aquí en el día. Yo no sé si es el ambiente o el mensaje o qué, pero bueno. Y qué bonito podría que lo escucháramos así, o sea, conectados, para no distraernos. Sería otro nivel. Entonces, cuando yo lo hice de esa manera, me dijeron, no, cierre los ojos y concéntrese. Mi excusa fue, pero es que yo no me sé la letra de las canciones. No importa, si no se las sepa, escúchelas entonces nomás. Solo escúchelas, pero no se distraigan. Me pareció como algo que no me encajaba, pero lo hice. Yo soy una persona muy obediente, yo hago caso. Por eso es que ya llevo 30 y pico años de casado, porque se hace el caso. Y cuando lo hice así, claro, el nivel cambió, la atmósfera cambió, porque no dependía de Dios, dependiera de mí, de la disposición de mi corazón. Yo me dispuse, hermano, y el Señor ministró mi corazón. Y por eso, hermano, empecé a hacerlo. Aún hoy en día, y aquí en esta reunión, cuando yo estoy ministrando a través de la adoración y esto, hermano, yo tan pronto arranco ese horizonte, yo soy quién llegó, quién no llegó, quién fue el que lloró, quién fue el que se movió. Yo estoy en lo que estoy. Y experimento la presencia del Señor en este lugar. Yo no sé tú allá, yo vengo a adorar al Señor. Yo vengo a adorar al Señor, no a adorarlos a ustedes. Los guío a esa adoración con el Señor, pero yo estoy conectado con Él. Ya lo hizo esa final. Y
Y escucho cosas que me dicen en ese tiempo de adoración. Y hay una conexión divina en el Espíritu. Entonces, lo mismo, así como te dispones, hermano, esa disposición debe estar para nosotros. Dejar todo atrás, como te dije ahorita. Tú vas con una fiesta, se olvidó de esto, no, yo voy a gozarme, a salirme. Y está allá y hay una buena disposición y se disfruta. Y de pronto usted el día anterior estuvo llorando, pero allá en la fiesta ahora está cantando y celebrando y aplaudiendo y diciéndole que los cumpla, con una motivación, algo diferente, de tal manera que cuando sales de ahí, si se te olvidó hasta de que haya llorado el día anterior o en la tarde antes de venir. Se liberó de esos problemas. Cambió la nube aquí, la atmósfera de tu corazón, de tu mente. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú vienes a Él hay descanso. Dice, vengan amigos que estéis como cargados, atribulados, yo les daré la promesa de cuál es descanso. ¿Qué es descanso? Renovación de fuerzas. Renueva el Señor nuestras fuerzas. Aunque Él no venga y sienta físicamente a veces, pero el Señor lo está haciendo en tu espíritu, en tu corazón, trae esa renovación. Hay cargas que pesan más que físicamente, son las emocionales, sentimentales y mentales. De esas cargas que el Señor te libera, porque Él empieza a tomarlas, Él te las empieza a quitar, y entonces sientes esa paz y sientes esa libertad, y sales renovado, sales diferente, sales descansado. Y eso es lo importante. Entonces, mira cómo la Escritura dice que para ellos era una costumbre. ¿Y qué tiene que ver con una costumbre? Algo que sí o sí, hermanos, se tiene que hacer. Recuerda, por ejemplo, a un Daniel, que aunque muchas prohibiciones y persecuciones, dice que él se encerraba a orar en la mañana, en la tarde y en la noche, como era su costumbre. O sea, hizo de la relación con Dios un hábito radical, que nada ni nadie, ni la persecución, ni las amenazas lo iban a quitar, era lo que él hacía. Que esto mismo esté anclado en nuestro corazón, mi amado. Que esto sea una costumbre, pero no una costumbre de monotonía mecánica, de ir por oído, no. Te estoy diciendo con esa expectativa, con esa convicción. Recuerda, el Señor no es repetitivo en nada. El Señor todo lo que hace lo hace original y nuevo, hermano. Y siempre nos va a sorprender de una u otra manera. Eso lo hace el Espíritu de Dios, porque Él es un Dios creativo, no un Dios repetitivo. Él crea y hace todas las cosas nuevas y como mismo nos prometió para este tiempo, novedosas. Y esas cosas novedosas son aquellas que nos van a impactar y a sorprender. ¿Amén? Entonces, mire que era su costumbre, o sea, lo tenían, hermano, clarito, eran radicales en esta costumbre de asistir ¿a qué? A la fiesta con el Señor. Pero hay algo más precioso, y ténganlo en cuenta. Dice ahí la Escritura que ellos iban a la fiesta y llevaban ¿a quién? Jesús. Pero ¿cómo estaba físicamente? Niño. Y esto nos tiene que hablar a nosotros también. La importancia de que los niños también sean traídos a la fiesta. Recuerda que el Señor dice en su palabra: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aunque tú lo veas coloreando, distraído, cantando, es más, tú le preguntas: ¿y qué te enseñaron hoy? Y le digan: escúchame, en el espíritu de él está quedando anclada la semilla de la palabra. En el espíritu. Y en el tiempo correcto producirá cosecha, que la van a recordar, va a empezar a aflorar, va a empezar a reproducirse. El Señor lo dijo: lo que tú le enseñes de niño, aún de viejo, van a tener esos principios, porque van al espíritu, van al alma, van al corazón, mis amados. Por eso, los que los tienen, procuren que sus niños estén también en la fiesta, que también estén recibiendo, que también estén siendo ministrados. Es muy importante. Miren cómo ellos lo tenían. Dice aquí la Escritura que llevaba 12 años. ¿Durante cuántas fiestas había subido al niño? 12. Ya llevaba 12, porque dice que ellos iban todos los años. Ahí lo dice la Escritura. Y todos los años lo llevaba. Lo que pasa es que aquí enfatiza que en los 12 años pasó algo. Pero no lo llevaban, ellos no lo dejaban. Ay, es que está muy pequeñito y para cargarlo al hombro y semejante camino y para llevar eso, dejémoslo aquí al cuidado, tal y vamos nosotros.
eso el Señor Jesús dijo en otros términos: dejad que los niños y no se lo impidáis. ¿Por qué? Generalmente, ¿quién se lo impide? Lo mismo nosotros mismos. Nosotros mismos se lo impedimos. Ay, no, que se oye aquí porque usted está allá. No, porque mire, está el clima así como. No, porque es que llegó su. No, porque es que. No se lo impidan. Déjenlos venir a Jesús. Recuerda, escuchan, iglesia. Ellos no vienen a la iglesia. Ellos vienen a Jesús. Ellos no vienen a la iglesia. Ay, voy a llevar al niño a la iglesia. Sí, suena bonito, pero es que realmente lo que viene es a Jesús. El Espíritu de Dios es el que también les habla a ellos a través de la palabra y la corta enseñanza y reflexión que se les da. Entonces, qué bueno que nosotros valoremos y apreciemos eso. ¿Sabe por qué? Porque escúchame, llegará un momentico donde van a dejar de ser niños. Y cuando entran adolescentes, muchos de ellos ya no van a querer. Ahí sí les va a costar a ustedes. Ahí sí ya no se lo va a pedir, ahí sí usted se lo va a implorar y ya ellos le van a decir que no. ¿Por qué habla de niños? Porque usted todavía tiene ese señorío sobre ellos. Usted lo puede coger de la mano y se nos vamos. Ya el adolescente no, pero en ese tiempo de adolescencia, ya la semilla está allá. Yo les conté una experiencia con uno de mis hijos. Yo lo cuestioné sobre algún asunto que estaba, me contaron, le pregunté directamente a él, le dije, eso. Y él me explicó, dijo: papá, el amor de Dios está en mi corazón, a mí no se me han olvidado las enseñanzas, yo las tengo grabadas, yo sé. Y me dice, yo que vale la pena formarlos desde niños, que reciban desde niños. Aunque por algún tiempo ahorita usted no los vea, pero la semilla está ahí y la misma palabra me enseña que esa semilla de vida no perece. A eso no le pasa el tiempo ni los años, que la semilla va a producir fruto, va a producir una cosecha. Y por eso el Señor te dice y me dice a mí que si seguimos creyendo, seguimos permaneciendo, seguimos estando en Él, tú y tu casa van a ser salvos. Amén. Tú y tu casa van a ser salvos. Hay salvación para los nuestros, hay salvación. Las semillas de vida están ahí, las semillas del propósito están ahí. Entonces nosotros somos los encargados de ser ese puente, incluso para aquellos que hoy no están aquí, pero tú en tu casa, la semilla que le ministres, ese versículo que les transmitas, hermano, va a quedar en el espíritu. Amén. Bueno, entonces sigue diciendo, ahora sí. Dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Mira, esto era lo que yo te decía ahorita. ¿Qué sucedió con ellos? Se descuidaron. Mirando los dos términos, un niño, bueno, aquí dice que ya tenía 12, pero la Biblia lo determina como niño. Es lo que uno, como padre y autoridad, de lo que más está pendiente, ¿cierto? Del chiquis. Pero ¿por qué se extravió? Porque ellos se descuidaron. ¿Por qué se descuidaron? Porque estaban en otros asuntos. Perdieron a Jesús. Hay personas, mi amado, que han perdido a Jesús. ¿Por qué? Porque están en otros asuntos. Se descuidaron. Como hablamos que día, se desenfocaron. Yo les conté esa palabra que la traemos un jueves. Muchos de ustedes no estudiaron. Pero les comentaba eso. Cuando los discípulos estaban sobre la barca y el mar siendo azotado, y que el Señor llegó a la tercera vigilia caminando sobre el agua, y bueno, primero ellos dijeron un fantasma, tan grande si creían un fantasma, bueno, y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya también hacia ti. El Señor da la palabra, dice: ven. Y yo quiero decirte algo. Esa palabra ven, cuando tú vienes a Jesús, es lo que nos permite caminar siempre sobre lo natural, en lo sobrenatural. Por eso dice: venga, porque es llevarnos a lo sobrenatural.
salir de lo natural para ir a lo sobrenatural. No ver las situaciones y problemas de la manera terrenal, sino verlos de la manera espiritual, a otro nivel. Y por eso cuando Él dice ven, Él hizo cosas sobrenaturales. Cuando venimos a Jesús, vamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Y cómo caminamos? A través de la palabra dada por Él. Bueno, y entonces, Pedro está caminando. El Señor Jesús no estaba cerca de la barca, porque para que ellos no lo pudiesen distinguir, tenían que tener cierta distancia. No lo veían. Por eso dijeron, es un fantasma. Y Pedro dice, si eres tú, o sea, no tenían claridad, no lo veían muy de cerca, siempre tenían que estar retirado. Obvio, estaba oscuro, pero no tenía que estar muy cerca. Dice, ven, Pedro empieza a caminar y la escritura dice, pero al ver el viento. Y analizamos esa palabra. Pregunto, ¿el viento se puede ver? Pero él lo vio. En otros términos, el Señor dice que una casa cimentada sobre la roca vendrán y golpearán vientos. Entonces, está hablando de esas circunstancias, situaciones adversas que a veces vienen a nivel sentimental, familiar, social, en fin, y que golpean. Son adversidades. Pedro vio el viento, o sea, vio la adversidad y le dio rostro, porque si él pudo ver fue porque la identificó con algo, y ese algo le dio miedo. En otras palabras, de esa adversidad, de ese momento que estaba viviendo, de esa situación apremiante, él hizo un fantasma. Y por eso yo les decía, ¿cuál es tu fantasma? ¿Qué es esa adversidad, eso que tú ya lo viste como un fantasma? Y el fantasma produce temor, produce miedo. ¿Cuándo vemos fantasmas? Y ahí entra la ansiedad, cuando tú haces real cosas que son irreales. Cuando tú das por hecho cosas que todavía ni siquiera van a suceder o nunca sucederán. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos desenfocamos, cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en esas situaciones. Y eso produce temor. Y ese temor paraliza de tal manera que aún lo que tú, por decir algo, eres hábil en lo que tú eres, como le digo, lo puedes hacer de una manera fácil, quedas atado. Y ni eso. Pedro, que era un pescador nadador, hermano, se está ahogando. En Juan capítulo 21 dice que cuando la barca estaba lejos, después de la resurrección, el Señor en la playa los llama, y chiquitos pescaron algo, y ellos dijeron, no, echar la rueda a la derecha, y trajeron los pescados. Y Juan le dice, es el Señor. Dice que Pedro se puso la ropa y se botó al mar, y dice que estaba como a 200 codos. ¿Sabes la grandeza? O sea, nadaba, sabía nadar en el mar. ¿Y por qué ahí se está hundiendo? Por los fantasmas. Muchos cristianos, así como lo dice la Escritura, se desenfocaron, se descuidaron, se distrajeron en otras cosas, en las personas, en la familia y parientes. Dejaron que un pariente, dejaron que una familia te distrajera y hermano se desenfocó. Perdió el foco. Dice ahí que ellos fueron a buscar entre familia y parientes. Fue más fuerte esa situación que verdaderamente tener enfoque en Jesús, es en Jesús. Pedro se desenfocó y entró en ansiedad. Hizo fantasmas de cosas irreales, vio el viento, o sea, vio el fantasma, se atemorizó y pensó, voy a morir, esta situación me va a matar, de esto yo no voy a salir, esta deuda se volvió impagable, esta situación con mi hijo, esto es irremediable, esto, y hace fantasmas. Porque se desenfocó, y el desenfocarse no creer a las promesas que Dios nos ha dado, cuando las promesas son las que nos cimentan el piso a pesar de que las aguas se muevan. Las promesas de Dios son las que le ponen en el enlosado, y hermano, aún en las aguas turbulentas, para que usted siga caminando, mirando a Jesús. Pero el desenfocarnos, el distraernos, mis amados, se pierde esa solidez en la fe, y entonces quedamos en lo natural. Y aún en lo natural, como te dije, las habilidades, todo lo que tú te desempeñaba fácilmente, te hace difícil, te hace imposible. Y ahí es donde vienen los temores. Entonces hay cristianos que, por más de que son cristianos, viven en temor y miedo. Yo sé que aquí no lo hay, vienen los jueves, pero mi amado, los hay. Sí que los hay. Cuando lo tenemos a Él. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos dicho que teniéndolo a Él lo tenemos todo? Pero porque a veces vivimos como si nos faltara todo. Porque solamente oímos, pero no preguntamos.
Y cuando oímos y no preguntamos, ahorita al finalizar el cierre el mensaje, nos quedamos con una estatura muy baja, nos hallamos falta de sabiduría y de gracia. Entonces, ¿qué le pasó a ellos, hermano? Jesús se quedó y ellos siguieron su vida como si nada. Se distrajeron, se desenfocaron, se dejaron llevar por otras cosas y perdieron el norte, perdieron a Jesús. Muchos cristianos, porque te digo, lo están perdiendo o lo han perdido. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada de Él y la pusieron en otras cosas, la pusieron en las circunstancias. Dice, y pensando que estaba entre la compañía. Otro error después de la distracción. Dice, pensaron. ¿Qué significa eso? Cuando uno muchas veces da por cierto las suposiciones o supone que las cosas van a estar de la manera que yo creo o pienso. ¿Cuántos, por ejemplo, problemas has tenido tú con los tuyos por suposiciones? Por ejemplo, algo sencillo, algo, ¿sí? Saliste de la casa, fuiste a hacer una vuelta, se fue para San Miguel. Cuando tú regresaste, empezó a llover y llegaste a la casa y la ropa que tú tenías extendida no se había recogido, estaba allá. Y entonces le dijo a la persona que está ahí, su esposo, su hijo, el que sea, Pepito, ¿por qué no entró a la ropa si estaba lloviendo? Se me mojó. Ay, yo no sabía, pero yo supuse que usted iba a entrar. Si empezó a ver que empezó a llover, ¿por qué no entró? Porque tú cuando viste eso, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no llamaste? Hijo, entró la ropa, va a empezar a llover. Ay, ya voy. Por esa falta de comunicación, sencillamente suponemos. Ay, yo supuse. Volví, se fue a hacer otra vuelta, le cogió lo tarde, llegó a las 11:45 y su hija estaba allá en el celular. Y usted dijo, hija, no ve la hora que es, mire el almuerzo, ya van a llegar. Yo supuse que usted iba a poner a Nemo a hacer el arroz, que iba a adelantar algo. No, usted no me dijo nada. Ay, pero es que, hombre, ¿por qué no la llama y le dice, hijita, me puede colaborar, ir adelantando? Es diferente. Y nosotros hoy cometemos muchos errores y hay inconvenientes y disensiones por suponer. Algunos se cargan, otro por ejemplo. No, nosotros eso, allá en la iglesia hacen acepción de personas. ¿Y eso por qué? No, imagínense, el domingo ya el pastor oró por fulana que estaba de cumpleaños. Yo cumplí años y por enterado se dio cuenta, porque la persona supone que uno lo sabe. No, nosotros no lo sabemos. Y aquí cuando se hace es porque otra persona nos informa y nos dice, pastor, esto, Pepita está de cumpleaños hoy. Ah, bueno, pero de lo contrario, hermano. Y las mujeres que son más detallistas, ¿cierto que sí? De fechas y todo eso. Yo es que, sinceramente, yo nunca fui así. Y de los lenguajes del amor, el que más de pronto me queda así es el de los detalles. Tener en cuenta eso que yo he visto unos que perdónenme si usted es así, perdónenme, lo estoy hablando por mí. Ay, que el chocolate del primer mes, que el de la cena del aniversario, que del no sé qué, que tal. Yo no soy de esos, a mí no son. Por ejemplo, cuando fuimos a cumplir los 30 años con mi esposa y otra persona, ¿y qué van a hacer? Nada. Como cuando cumplimos 2, 3, 5, 6. No, pero es que eso hay que celebrarlo, eso hay que hacerlo, que no sé qué tal, que. No le da importancia a las cosas. ¿Para qué tal? De pronto sí, pero, o sea, yo nunca lo he hecho. No, o sea, no. Vuelvo y digo yo, porque yo lo veo así. ¿Sí? Otras personas sí son muy especiales en eso. Yo tengo ciertos detalles, pero entonces, por ejemplo, aún con mi esposo, como mujer que se supone que es más detallista, ella a veces no acuerda ni de la fecha de cumpleaños de ella.
mucho menos la de los hijos, están preguntando. Ahora, si no acuerdan ni la de los hijos, mucho menos la de ustedes. No asuma y no se cargue por cosas que usted está asumiendo, pensando que la otra persona lo sabe, pensando que esa persona dijo, ay, va a encontrar la ropa. No, hermano, usted no le dice. Pensando que esa persona va a llegar y va a encontrarle el arroz. Mamá, usted como le moró, yo ya puse el arroz, tengo las tajadas, tengo ya lista la carne, tengo lista la ensalada. Ay, gracias. No, usted tiene que llamar, usted tiene que preguntar, mi amor, ¿usted ya hizo eso? ¿Usted ya hizo? A un amigo yo le digo, hijo, yo le pregunto, ¿tiene tarea? ¿Ya las hizo? ¡Ay! O a veces dice no, y a los 5 minutos lo veo salido con el cuaderno para hacer tareas. ¿Qué tal que yo asumiera que él ya las hizo? Porque no, uno tiene que estar ahí. Lo mismo pasa en la iglesia, uno pasa por el Señor. No desenfocarnos, no asumir las cosas. Hay personas que asumen eso, que con el conocimiento que ya han recibido durante cierto tiempo, con eso asumen que es suficiente para mantenerse firmes en la fe. No es así. Dios es un Dios del día, del hoy. Dios es un Dios del hoy. El banquete que se comió hace 8 días, hermano, ya hizo digestión, necesita otro banquete hoy. Amén. Amén. Para seguir siendo fortalecido, para seguir siendo nutrido. Dios es un Dios de cosas nuevas y novedosas. No es suficiente vivir con los recuerdos del pasado. Yo recuerdo cuando el Señor me usó para esto, y yo recuerdo cuando sabes que yo hice esto y el Señor, hermano, eso quedó allá. Dios es un Dios de hoy, de cosas novedosas. No asumamos, la iglesia no asuma que con esto ya es suficiente para mí, que con esto me voy a sostener o a mantener. No asuma. Dios es lo mismo, asumir con Dios. Muchas veces asumimos con el mismo Dios. ¿Cómo asumimos con Dios? Dios sabe. Él sabe, Dios conoce. Y la persona, la fe, la tiene así, de esa manera, asumiendo cosas con Dios. No, el Señor dice, pida, porque usted no pide, no recibe. Usted no me pregunta, usted no va a recibir respuesta. Clama a mí, yo te voy a responder. El Señor está diciendo, aunque no clame, yo te respondo. No asumas las cosas espirituales con Dios. Tenemos que nosotros ser directos, preguntarle. Por eso hoy estamos hablando de oír y preguntar, no de asumir. Ellos asumieron que iba a ir, que Jesús iba a ir con ellos. No, eso el Señor está conmigo, eso el Señor. Pero oraste, te aseguraste. Algunos ya no. Hay algunos que ni siquiera dan ya gracias por los alimentos, ya asumen que ya con las gracias que dio durante tanto ya sigue ese agradecimiento sigue funcionando, y ya muchos, hermanos, ni siquiera agradecen a Dios por el alimento, les sirve el gimnasio. Al menos, Padre, gracias por estos alimentos que pones en mi mesa hoy, Señor, bendícelos en tu nombre, gracias, Señor, por la provisión. Que vi una película de un tipo rudo, esos garreros. A mí me gustan las películas de policiales y de investigaciones. Y las veces que pasaron la escena en la cual él estaba en determinada casa y lo invitaban a cenar, él cogía y más de uno quedaba y él orando y dándole gracias a Dios por los alimentos. Es una película, esa de Hollywood. Y hay cristianos que ya asumen eso. Dios sabe, Dios conoce. No asumas, hermano. Esa no está ahí. Ellos asumieron y él no estaba ahí. Porque a Jesús se encuentra ¿dónde? Dice que en el templo. En el templo. A Jesús se encuentra en el templo. Porque es nuestro culto racional para con Él, nuestra devoción para con Él. ¿Está en todas partes? Sí, claro, pero lo encontramos en el templo. Porque es la disposición, como te dije al comienzo, donde yo voy, hermano. Y te digo, en tu devocional, en tu tiempo de oración, en tu casa, Él está ahí, sí, lo promete en el secreto, sí, te recompensa al público, sí. Pero la manera como tú lo oyes para tu crecimiento, sabiduría y gracia, hermanos, viviendo a Él, ven, y vamos a ser bendecidos.
ven y no te desenfocas, ven y no te distraes, ven y no supones cosas, las tienes firmes, las tienes reales, para que los fantasmas no te hagan temer y no te hagan hundir como hizo con Pedro. Amén. Entonces, ese es un error muy grande. Y muchos viven así, en esa suposición de que Dios sigue estando conmigo, aunque yo estoy viviendo así, estoy haciendo eso, pero suponen que Dios está ahí. ¿Recuerda lo que le pasó a Sansón? Él supuso que Dios estaba con él, después de una y otra embarrada, pero llegó un momento donde ya no estaba y él ni se dio cuenta. Él dijo, como lo hice la última vez que me ataron con cuerda, la romperé y todo eso, dice, y el espíritu ya no estaba ahí. Y no pudo. La fuerza, escúchame, no era de Sansón, la fuerza provenía de Dios que se la daba. Amén. Así pasa con muchas personas, creen que la fuerza es esa, no, es en Dios. Y por eso hay que fortalecernos en Él cada día. Y entonces cuando vino esa situación, ya la fuerza no estaba. ¿Y qué pasó, hermano? Su hecatombe. Lo apresaron, se lo llevaron, le sacaron los ojos, perdió la visión, perdió el enfoque, perdió todo. Por confiado, porque él pensó que haciendo su vida a su manera, bajo su voluntad, Dios seguía estando ahí, ¿no? En un momento donde ya no. Eso pasa con el tipo que se fue a estrenar su moto, ¿sí? Y le dijo, hermano, tengan cuidado con esa moto de alto cilindraje, mire que no, eso Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y, bueno, usted está como muy afiebrado por esa moto, mira, eso Dios está conmigo, Dios está conmigo. Su sangre le está escrita en mi alma. Y ¡pum! Se estrelló. Y empezó bravo con Dios a hacer el reclamo. Señor, ¿qué pasó? Si tu palabra dice, usted está conmigo, ¿por qué me estrelló? Y dice, Señor, ¿usted a cuánto iba? Dijo, a 130. Dijo, si yo estoy 80, me va. Asumimos que aún en nuestras irresponsabilidades Dios está con nosotros. No, no es así. Dios no patrocina eso. Sansón fue irresponsable, Dios ya no estaba ahí. Hay personas que son irresponsables en su vida espiritual, suponen, hermano, y Dios ya quizás no está ahí. Dice ellos, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Escúchame, ya no hay suposiciones, confiados. Se confiaron. Primero, la suposición nos lleva a confiarnos en nosotros mismos, ¿sí o no? Y confiar en nosotros mismos es confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad y en nuestro poder. Ellos dijeron, mira, y pensando, el versículo 44, que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Camino de un día, iban lejos. Pero ellos iban confiados de que él iba por ahí. ¿Cuántos vieron esa película, Mi Pobre Angelito? ¿Alguno la vio? Sí. ¿De qué se trataba esa película? Que los papás en un vuelo de avión, con tanta maleta y tanta distracción, se fueron y operaron peor. Sí. Pendientes de todo menos del pelado. Y se quedó solo. Y en eso está la trama de la película. El pobre angelito quedó solo en la casa. Y entonces los ladrones aprovecharon que la casa estaba sola y se encontraron con ese pobre angelito que le hizo la vida cuadrito a los ladrones. Una película chévere. Pero ellos se distrajeron, se descuidaron, se confiaron y olvidaron lo más importante. Pero si es primeramente el reino, si tú lo pones en primero, si es tu costumbre, mi amado, siempre estarás prevenido, no asumiendo. Tendrás firmeza, tendrás seguridad, tendrás estabilidad. Habrá cerco de protección alrededor tuyo y de los tuyos. Ellos se confiaron, debe ir ahí. O sea, no hubo esfuerzo, no hubo esa motivación. Eso, yo voy el otro fin de semana, yo voy. No, asumirlo, No podemos tomar nosotros una actitud así con el Señor. Recuerden, no se trata de iglesia, se trata de Jesús. Se trata de Jesús.
¿Por qué una predicación vista por televisión e internet es lo mismo que en vivo y en directo así te duermes? Porque por televisión o por la pantalla hay mucha distracción, uno no se concentra. Está ahí, pero está pendiente, le va a pagar, le va a subir, voy a abrir, voy a esto, miró por allá, miró el carro. Eso es como el que ora y se queda dormido. Y entonces a veces se argumenta y dice, ay no, yo no oro porque es que siempre que oro me quedo dormido. Hermano, es mejor que te quedes dormido de rodillas ante Jesús que estar despierto lejos de Él. Así te duermes, quédate ahí. La carne está durmiendo, pero la disposición de tu espíritu siempre va a estar ahí presente. Es que no sea un argumento para no hacerlo. Entonces, ¿dónde lo estaba buscando? Entre los parientes y los conocidos. Buscando a Jesús a través de terceros, cuando tenemos la entrada, hermano, libre y directa ante su preciosa presencia. No lo busques a través de terceros. Esos terceros pueden representar eso que te acabo de decir. Televisión, internet. No, si tú tienes entrada directa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovecharlo? Lo buscaron ahí, hermano, y no. Dice entonces, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándole. ¿Cómo le quedaba esto? Ya vamos cerrando. ¿Cuánto habían caminado después de Jerusalén? 3 días. 1. Y lo encontraron después de 3. ¿Qué significa eso? Que alejarnos de Jesús puede ser muy fácil, pero volver a encontrarlo puede ser un camino muy largo, y por eso a muchos les cuesta. Para dejarlo es facilito. Dice que nunca, ya apenas 1 cuando dieron cuenta que ya no estaba, pero para encontrarlo necesitan 3. Porque para buscarlo, volver a encontrar, hermano, el camino es mucho más largo, más tedioso. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Jonás cuando el Señor le dio instrucciones de ir a Nínive? Dice en la escritura que él se fue para Tarsis. Tarsis está ubicado, creo que cerca de España. O sea, el camino opuesto. Para regresar a su propósito, ¿cuánto le costó? Fue un camino mucho más largo y mucho más tedioso. Ellos llevaban un día y se demoraron 3 en encontrarlo. Porque volver a hallar a Jesús, por eso, para muchos es muy difícil. Muy difícil. Yo he tenido la experiencia de hablar con varias personas que durante un tiempo estuvieron así en el templo con Jesús. Se distrajeron, se descuidaron, se confiaron, suposición, y regresaron después, y les ha sido difícil. Algunos de ellos llevan años y no han podido llegar. Años y no han podido llegar. Verse me quedo mirándolos y digo, Dios mío. O sea, me parece a uno como que esa persona esté bajo ese estado, en esas condiciones, después de tener tanto, o sea, de tener la convicción de que Él es real, de tener esa esencia de fe, de haber vivido durante cierto tiempo ahí, y ver, o sea, digo, ¿dónde está el Señor? O sea, ellos para ellos ya no lo ven, porque no hay esa pasión, ya no hay esa disposición de la fiesta, no, ya como que saben cómo es, qué hacen, ya, porque se desenfocaron de Jesús y lo pusieron entonces en la iglesia, en el nombre, como les sabe qué es. Ya no. Un camino para allá, pero 3 para volverlo a encontrar. Por eso tú y yo necesitamos mirar con mucha misericordia a aquellos que no lo han podido encontrar nuevamente, porque no les es fácil y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. La principal ayuda, la primera ayuda que les podemos dar es a través de la oración.
Recuerda el ejemplo que les puse una vez de la oración como el que va a pescar. ¿Sí? El que va a pescar lanza cualquier distancia y espera, es paciente. Hay que saber esperar, hay que ser pacientes. Cuando se enganchó, ¿y qué hace el pescador? Empieza a recoger, y empieza a recoger también con paciencia y sabiduría, porque si lo hace muy rápido, pronto te puede reventar el pez, porque el pez principalmente lo primero que hace es tirar para zafarse. Pero el pescador sabe que está enganchado, tiene la esperanza de que lo va a sacar, y por eso es. Y él empieza a recoger, y cuando siente que está tirando muy duro, lo suelta un poquito y muerde otra vez. O sea, eso es de paciencia. Si tuvo paciencia para esperar a que picara el pez, ¿por qué no paciencia para recogerlo? ¿Sí o no? Lo que ya se hizo con las manos, ¿para qué dañarlo con los pies? No, y él empieza. Cuando lo ve, vuelve y le suelta tantito. Suéltale, ¡pum! Vuelve y arranca. Y así lo va trayendo hasta que lo saca a la orilla. Entonces, cuando tú oras, tú lo estás enganchando. La oración lo tiene enganchado. Siga tirando, siga recogiendo. Siga recogiendo, está enganchado, siga orando, siga trayendo. Hay momentos donde como que quizás tú ves que como que uy, otra vez, ya lleva una semana que y ya otra vez, tranquilo, pero está enganchado, no pierda la esperanza, siga recogiendo, siga orando, no desista, insista y persista, siga ahí, ten paciencia, cree el Señor, hermano, que la oración, hermano, tiene respuesta. Amén. Manténganla ahí, porque no les es fácil, no le dé duro, porque se puede zafar. Tenga amor y misericordia con esas personas. Es mejor por las buenas que por las amenazas. Es mejor así suavecito. Es mejor por los laditos, porque esa persona sí, el enemigo la vuelve muy sensible a las cosas espirituales. Y cuando tú le hablas así durito, no, suavecito, con amor, y si ven, listo, déjalo para después, y sigue enrollando. Amén. Porque son 3 días. Son 3 días para volver. Es muy complicado. Te dice la Escritura. Y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde? ¿Dónde encontraron al Señor Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús? En el lavadero, como Marta en el lavaplatos, en pescadería. ¿Dónde encontramos a Jesús? Nuestro encuentro es con Él, siempre va a ser con Él. No es con el hombre, no es con la iglesia, es con Jesús. No pierdas el enfoque, los ojos son puestos en Jesús. No permitas que los parientes, los familiares te desenfoquen y te distraigan. Es Jesús. Es la oportunidad que tenemos. ¿Dónde lo encontraron? Pues ¿dónde lo van a encontrar? ¿Dónde se perdió? Jesús no salió del templo y no ha salido del templo. Los que salimos somos nosotros. Y en esa salida es que nos podemos extraviar. Por eso hemos asegurarnos de estar en Él, con Él. Y usted dice la Escritura, sentado en medio de los doctores de la ley, ¿qué estaba haciendo? Oyendo y preguntando. Oyendo y preguntando. ¿A qué venimos a Jesús? A oírlo y a preguntarle. El poder de esa meditación y de tener claros los conceptos. Te volvemos al inicio. Cuando tú como estudiante, si de pronto tú hiciste aquellas cosas que no entendías, tú levantabas la mano, así dijera lo que dijera, así decía, disculpe, profe, no entendí. Más de uno se reía, ¿sí o no? ¿Usted no entendió? Le fue bien. Porque volvía a explicar y eso obedecía también a otros. Tus preguntas y el tener claro los conocimientos y los conceptos de la palabra de Dios no solamente te edifica a ti, puede estar edificando también a otros. Amén. Entonces, claro, y viene la evaluación y viene la prueba, ¿cómo vas a salir entonces? Aprobado. ¿Por qué? Porque la tenías clara, porque conocías. ¿Por qué? Porque preguntaste, no te quedaste ahí. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, hice eso.
Las cosas que yo no entendía, yo les preguntaba. Profe, ¿de dónde salió eso? Algunos a ustedes no les gustaba que uno les preguntara, pero otros decían, mira, porque aquí, claro, listo, profe, gracias. Y la tenía muy clara. Yo preguntaba. Mire, no es por cantarme, no, Dios sabe que no es así. Yo prácticamente, en el último año que hice, yo cargaba un solo cuaderno. Un solo cuaderno. Tenía mucho apunte en hojas, entonces, porque bueno, les confieso, el que daba papaya le quitan el cuaderno, le arrancaban, o sea, si uno guardaba esas hojas para apuntes. Es una historia. Pero cuando había evaluaciones, a mí me iba muy bien. ¿Por qué? Porque yo ponía mucha atención. O sea, todo tiene su tiempo, dice la escritura. Yo era de los que fomentaba ya la recocha y el desorden, pero cuando era el tiempo de clase, poner atención, hermano, yo me enfocaba en eso. Yo estaba pendiente, y te digo, y lo que no entendía lo preguntaba. Y especialmente en clases como cálculo, trigonometría, álgebra, a mí me iba muy bien. Pero porque preguntaba. Y cuando no lo podía hacer por el profesor, le preguntaba al estudiante que yo sabía que era filoso para eso. Yo le decía, chico, ¿usted me puede explicar eso? Yo no entendía dónde salió esta variante, ¿cómo es eso? No, pues venga, fácil. Listo, gracias. Yo preguntaba, yo no me quedaba callado. Pues me fue muy bien, a pesar de que no tenía muchos apuntes, sino lo que era, lo práctico, pero la atención y el enfoque que yo tenía, hermano, era lo que me hacía salir adelante. Lo mismo pasa en lo espiritual, lo mismo. Por eso, que ya hablamos, debemos asociarnos y caminar con personas que nos hagan también crecer en lo espiritual. El grupo que yo tenía a mi alrededor, cuando decían trabajo en grupo, se querían hacer con uno. ¿Por qué? Porque sabía que iban bien, porque había conocimiento. Y uno era de los que quedaba relegado, que todo el mundo lo miraba con ese no. No baja la nota. Pero hay que preguntar, escúchenme. El Señor, mira lo que te voy a decir, el Señor está siempre dispuesto. Pregúntale a Él en todo tiempo, en todo momento. Recuerda lo que hemos hablado, el que escribió, inspiró este libro, se hace presente. Es el único autor que mientras tú lo lees está presente. Pregúntale las cosas que no entiendes. Entonces, dice la Escritura, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque esta inteligencia y estas respuestas provenían ¿de dónde? No de la sabiduría humana, de la sabiduría de Dios que está en la palabra. ¿De dónde viene la sabiduría? Dice Proverbios, del temor a Dios. ¿Qué significa? De vivir pegado a Él, de no extraviarnos, de no distraernos, de no suponer, de no confiarnos, sino de estar con Él y en Él. Y por eso muchos se maravillaban. Sigue diciendo, 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ya que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mira, muchas personas quizás van a cuestionar tu discipulado con el Señor Jesús. Muchos quizás lo van a cuestionar. Otra vez, va para allá, pero ya fue. Pero miren que esto, se la pasa aquí, ahora pasa allá, y esto, lo van a cuestionar. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús, hermano? ¿Cómo lo presentó? Como un negocio. ¿Por qué? Porque es el más rentable, porque es el negocio a través del cual se ganan las almas. Y un alma tiene más precio que todo el oro del universo. Y tú estás para ganar almas. Tú estás para ser de bendición. Tú estás en el propósito de Dios para grandes cosas. Y eso es más importante. Y por eso hay mucho inconveniente, y por eso hay mucho tropiezo, y por eso se ve la persecución. ¿Será que el Señor Jesús en su tiempo de ministerio lo persiguieron?
Tú lees y hay varias ocasiones donde lo querían apedrear. Y dice, pero él pasaba y se iba. Yo decía, ¿cómo así? En una de las escenas de la serie esta de Chosen, de los elegidos, cuando el mismo Nazaret, que allá lo sacaron, dice que lo llevaron allá al filo y para despeñarlo, y en esa escena él llega allá y se para así, bueno, ya habla, pero llega un momento donde él coge y pasa, y en la escena, ¿no? Pero digo, porque no es clara la Biblia, que se pasó por el medio de ellos y se fue. Si lo tenían allá rodeado, pues lo empujaron. En ese momento, la escena muestra que la gente queda como paralizada, o sea, queda que no puede hacer nada, queda imponente. Por ejemplo, cuando lo van a apresar, Juan dice, creo que es uno de los evangelios que lo narra así, que cuando lo fueron a apresar, él se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Y él dijo, a Jesús en Nazaret, dijo, yo soy. O sea, es que vea, yo he estado meditando mucho en eso. Las veces que él se presenta como yo soy, usted sabe lo que significa yo soy. No es decir soy yo, no, el yo soy está representando el nombre de Dios. Y cuando él dice yo soy, dice que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Qué tremenda unción, ¿no? La que había del Señor. Por eso cuando dice la Escritura que ellos iban subiendo a Jerusalén, él iba delante y los discípulos atrás y estaban todos como extrañados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no se le podían acercar? La presencia que emanaba de nuestro Rey tenía que ser algo glorioso. Entonces, cuando usted lo lea, medite, o sea, métale, pregúntele, y eso lo pone uno más enérgico en la fe. Entonces, dice que te hemos buscado, tu padre y yo te hemos buscado, ¿cómo? Con angustia. Muchas personas, mis amados, por eso es que a veces, Dios santo, y lo hemos comentado, la única manera para que la persona vuelva camino de 3 días al Señor es en un momento de angustia. Uno no quisiera, hermano, pero Dios por amor, si sabe que es el único camino para que la gente tome nuevamente la decisión de volver, es un momento de angustia en su vida, donde se dé cuenta que solo Jesús lo puede ayudar y sacar y curar y sanar y levantar. Es un momento de angustia. Dice que están angustiados buscando a quién, a Jesús. Hay momentos, hermanos, que a la persona le vienen esos momentos de angustia que son lo único que va a permitir que uno nuevamente vuelva su rostro a Jesús. En otras palabras, como que es ese sacudón, te haré entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Es ese momento de angustia a veces el que nuevamente levanta nuestro enfoque hacia Él. Por eso dice, te hemos buscado con angustia, en medio de la angustia. Pero aún en medio de la angustia lo vamos a encontrar. Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabías que en los negocios de mi padre no es necesario estar? Mas ellos no entendieron a las palabras que les habló. Y descendió con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba con ellos? Porque el Señor está contigo. Lo estamos buscando. Y el que lo busca, Él lo va a encontrar. Y estaba sujeto. O sea, somos uno con Él. En el momento donde tú y yo disponemos nuestro corazón para buscarlo. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas de su corazón. O sea, eso no era así que hay una historia que me perdí y me encontré. Cuando dice que guardaba estas cosas en su corazón, había un propósito. Había un propósito. Guardar las cosas en el corazón, ¿para qué es? Para preguntar, para meditar. Eso de guardar en el corazón es como cuando usted le dijo ese, ¿y por qué salió de esa casa? ¿Será que es que, o será que está como rara? No entiendo por qué, ¿qué tenía que venir a hacer aquí? Ya está solo. Eso es guardar en su corazón, para estar ¿qué? Preguntando. ¿Por qué esta situación? María se fue, ¿por qué en estos momentos? Apenas tiene 12 años. ¿Será que se va a manifestar a esta edad?
¿Será que ese es el tiempo de él? ¿Será que esto? Por eso en la fiesta de Canaán, cuando ella le dice, se acabó el vino, ¿él qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No sabía el tiempo de esa manifestación. Y dice la escritura entonces, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeta a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y cerramos acá con el resumen. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pregunto, ¿dónde está Jesús en tu vida? Se supone que está aquí adentro, ¿cierto? Vendré y haré morada, dice. Cuando Él está acá, cuando lo buscamos, cuando no nos desenfocamos, cuando le preguntamos, cuando no suponemos, cuando tenemos una comunicación directa porque la puerta está abierta, que no necesitamos terceros, lo primero que dice la escritura que viene a nosotros es sabiduría. Pero sabiduría de Él, no la sabiduría del mundo. Hay mucha sabiduría que viene a nosotros los hombres producto de las vivencias, de las experiencias de la vida. Por eso naturalmente, terrenalmente se consideran las personas de más edad más sabias. Porque de una u otra manera las vivencias y experiencias, lo que ha visto, lo que ha contemplado, lo que le ha dado esa sabiduría para vivir, para aconsejar en ciertas áreas de nuestra vida. Pero es que esta otra sabiduría es diferente. Porque es la sabiduría que viene a tu espíritu. Y es la sabiduría que te lleva a vivir, a aconsejar conforme la voluntad y la palabra de Dios. Muchos viven conforme la voluntad y la palabra del hombre. No, conforme la palabra de Dios. Un ejemplo sencillo. Sucedió cualquier evento de una pareja y vinieron a ti o vinieron a una persona de edad. Dicen, en mi experiencia yo he visto que cuando pasan esas cosas mejor es separarse. Eso no hay de otro. Yo he visto más de uno que esto, no, eso ya de uno, eso es cierto. Esa es la sabiduría humana, producto de la experiencia y de lo que presenció. Pero que va en contra a veces de la sabiduría de Dios que dice, no lo haga. Es un pacto, lucha, hazlo así, lo está aprendiendo haciendo de una manera equivocada. No es con la cantaleta, no es con la gotera continua, no es con esto, no, es con el Espíritu de Dios, porque no es con fuerza ni buscando aliados ni con ejército, es con la presencia. Mire, las cosas son así, yo te voy a ayudar en esto, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a ver. Y hermano, esa sabiduría es la que trae resultados correctos y precisos conforme la voluntad de Dios. De la diferencia es grande, es abismal. Es más, la misma palabra nos dice que esa sabiduría terrenal humana es diabólica. ¿Por qué? Porque esa sabiduría muchas veces va sujeta a las pasiones y a los deseos de los hombres. Y aconsejó de esa manera porque era la manera como yo quería ver ese hogar, como yo quería ver esa persona. Es que eso es mejor así que estar ahí, que hacer nada. Y esa sabiduría es animal y diabólica, dice uno. Por eso tenemos que tener cuidado en aconsejar en nuestra carne conforme a nuestros sentimientos y emociones. Lo mejor es la sabiduría de Dios. Una cosa es la que yo quiero y otra cosa es la que Dios quiere. Yo le he comentado ese caso a manera de broma. Cuando hay situaciones así, si la persona viene a pedirnos un consejo producto de la situación que está pasando, que pasó, y yo le digo, ¿usted cómo quiere el consejo? ¿En la carne o en el espíritu? Pero ya les dice no en el espíritu. Sí, porque en la carne es hermano. Pero no en el espíritu, que en el espíritu es con amor, con misericordia. Amén. Entonces dice que vamos a crecer ¿qué? En sabiduría. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Cuando oímos y preguntamos. Eso va a traer la sabiduría de Dios. Eso va a ser clara la voluntad de Dios para con nosotros conforme su palabra. Eso es lo que te lleva a ti a ser una persona sabia, una persona prudente, que siempre está guiando sus pasos y sus palabras por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, por la promesa de Dios, por la dirección de Dios y no por la naturaleza terrenal y carnal. Amén. ¿Qué quieres tú? ¿La sabiduría de este mundo o la sabiduría de Dios? Por eso dice la escritura que Dios volvió loca la sabiduría del mundo, en la manera como Él nos muestra y manifiesta su voluntad a través de su palabra.
Mucha gente no la puede entender. ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que eso debe ser así. ¿Cómo se le ocurre que ahora no, este evangélico, que tal, ay, que ahora, no, eso las cosas como son. Y tal. No la aceptan, dicen que la sabiduría de Dios es locura. Él dice que vamos a crecer, ¿qué? En sabiduría. Y en estatura. No es la estatura física, corporal. La estatura me está hablando de un crecimiento espiritual que me lleva a eso, a la madurez, a desarrollar el carácter de Cristo. Pablo lo dijo en otros términos, que nosotros íbamos a crecer en esa estatura hasta alcanzar la estatura de ¿quién? De un varón perfecto. O sea, la estatura me está llevando camino de perfección. ¿Qué significa perfección? La palabra perfección tiene que ver con completo, o sea, que no le falta nada. En la medida que tú y yo escuchemos palabra y preguntemos al Señor, esos vacíos, esos faltantes, hermano, se van a estar llenando y vamos adquiriendo cada vez más forma, hasta que estemos completos. Ese es el crecimiento. Eso es lo que nos lleva a la estatura, eso es lo que nos está llevando a esa madurez. Y qué hermoso, hermano, una madurez en sabiduría divina. ¿Cuánto la quieren? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Escucha y pregunta. Eso te mantiene una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y eso es lo que cambia todo en ti. Pero hay algo más, dice. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa esa gracia? La gracia de Dios significa ese bienestar espiritual con Dios. Esa gracia significa mantenernos en esa paz, en ese nivel, en ese equilibrio espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Eso es esa gracia, donde el Señor llena lo que está vacío, pero también drena aquello que está pasado de calidad. Y vamos a encontrar ese bienestar, esa comodidad, esa paz verdaderamente interior, que cualquiera que sean las circunstancias, hermano, la gracia de Dios sobre mi vida es la que me permite estar tranquilo, seguro, en paz, en la esperanza viva. Esa es la gracia. La gracia de Dios es que Dios te ve con buenos ojos. ¿Por qué te ve con buenos ojos? Porque eres una persona, hermano, que te esfuerzas en no perderlo, en estarlo escuchando, pero también en estarle preguntando, manteniendo una comunión directa con Él constantemente. ¡Qué hermoso! Y la gracia con los hombres, ¿qué es? Que esa misma sabiduría, esa misma madurez y esa misma gracia, tú la puedes transmitir. Y le está hablando de buenas relaciones con todas las personas. Que tú eres una persona de buenas relaciones, porque en otros términos, el cristianismo, el ser cristiano, es llevar una vida de buenas relaciones. Porque en esas buenas relaciones, escúchame, la gente no te va a ver a ti, va a ver a Jesús a través de ti. Y en las buenas relaciones, tú no te glorificas a ti, lo estás glorificando a Él, porque es la obra de Él a través de tu vida. Y ahora eres una persona renovada, transformada y diferente a lo que antes vieron, al diseño que antes conocieron, porque ahora estás conociendo el verdadero hombre, la verdadera mujer, hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso es gracia para con los hombres, donde te van a ver con buenos ojos, donde vas a ser bienvenido, donde te van a ver como bendición, donde van a verte con honra, donde van a verte con respeto. Eso significa gracia con los hombres, donde ya no va a pesar en ellos lo que hiciste, ya no va a pesar tu pasado, donde ellos van a ver es tu presente, donde van a ver lo que Dios ha hecho contigo y lo que seguirá haciendo a través de tu vida, porque tú eres una persona en gracia con Dios, con gracia con los hombres, para ser de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición? Amén. Escucha y pregunta y medita. Amén. Tú vas a crecer, llamado. Tú estás llamado a crecer. No a tu fuerza, a tu manera, por el Señor Jesús, en sabiduría, en madurez, en crecimiento, en estatura, pero también en gracia para con Dios y gracia con los hombres. Por eso tú crees en la Escritura y halló gracia delante de Dios. ¿Y qué significa el hallar gracia delante de Dios? Encuentra el favor de Dios, la respuesta, el respaldo, la provisión de parte de Dios. Un varón que halló gracia delante de Dios. Una mujer que halló gracia delante de Dios. Fue revestida, fue empoderada, fue ungida, fue ungido. Eso significa todo esto de la gracia, de ese bienestar que nos permite estar, hermano, confiados con el respaldo de Dios, como el Señor nos habló, bajo su sombra. Bajo su sombra. Amén. Oír. 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 El oír y preguntar, hermano, nos va a guardar de desenfocarnos, de suponer, de confiarnos, de desviarnos
y como te dije ahorita con Pedro, de hacer fantasmas y entrar en ansiedad, haciendo real algo irreal, dar por hecho algo que quizá nunca va a suceder, mientras te mantengas oyéndolo y preguntando. Enlosa tu camino, así las aguas de tu matrimonio, de tu hogar, de tu finanzas estés moviendo, el Señor te va a dar promesa para tu camino, y si no por haber comprado el seguro, que vas a llegar a la otra vida en el puerto seguro, y que la mano del Señor va a estar sobre su vida. Amén. Gloria al Señor. Mira tan hermoso que es cuando estamos a los pies de Cristo, porque es que ni el tiempo pasa. Usted me disculpará, pero es que yo miro ese reloj, siguen siendo las 8. Pero bueno, ahí está la respuesta. ¿Por qué no funciona? No tiene pila, no tiene energía, no está la fuente. Así pasa con un cristiano. ¿Por qué no funciona? La misma, le falta la fuente, la fuerza, la energía del Espíritu. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Gracias, Eterno, te damos en esta mañana por este hermoso día, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres fuentes de aguas vivas en tierra desértica, Señor. Gracias porque tú vienes con instrucción, vienes con consejo, vienes con guía, vienes con dirección, Señor, para ayudarnos y para hacernos entender, Dios, todas las cosas. Gracias te damos, Rey, porque tú conoces nuestro corazón. Y a veces sí, te perdemos de vista, nos desenfocamos, nos enredamos en otros asuntos y pasamos por confiados y suponemos que tú sabes, conoces, que estás, que vas, que caminas con nosotros, y quizás vamos camino de Sansón. Pero aquí estamos, Rey, recibiendo más instrucción, más consejo. Pues es la manera de que haya un nuevo comienzo, genuino y verdadero en nuestras vidas. De ver eso novedoso y maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, no podemos mentirte, no podemos excusarnos. Reconocemos, Señor, que como José y María a veces sí caminamos sin ti. Caminamos en esa suposición, descuidados, mirando otros asuntos, la multitud de la gente, mover otras cosas, nos enredamos en nuestras agendas, tareas, ocupaciones, dándole más prioridad y asumimos que tú estás caminando con nosotros, Señor. Cuando tú permaneces siempre en el mismo lugar, donde tú dijiste, ven, ven a mí, venga. Y si tú dices ven es porque sabes que nuestro esfuerzo, es nuestra fe, para que las cosas terrenales no nos sujeten, no nos aten y podamos liberarnos, como tú nos enseñas hoy. Venir a la fiesta es dejar todo aquello que quizás nos está oprimiendo, afligiendo, atando, soltarlo por un momento y venir a la fiesta contigo y cambiar la atmósfera, cambiar el ambiente y podernos, Señor, deleitar y regocijar en ti y olvidar todo aquello que dejamos atrás, porque tú tomas todas esas cargas y aflicciones y estando contigo, Señor, viene la renovación, vienen las nuevas fuerzas y podemos salir renovados, reformados, diferentes, aún sanados por ti, amado. Pues ayúdanos a apreciar, a valorar y a mantener, Señor, nuestro corazón en ti para estarte escuchando cada vez que podamos, pero también preguntándote en todo tiempo, Señor, porque de ti vamos a recibir. Y esto nos va a llevar, Rey, a crecer. Todo aplica a un crecimiento. Especialmente tú nos hablas de un crecimiento en sabiduría, de un crecimiento, Señor, en estatura, en madurez, llenando todos esos espacios vacíos, Señor, todo aquello que está deforme, tú le das forma, porque la palabra perfección tiene que ver con completo, Dios. Vamos a estar creciendo, pero también en gracia contigo, Señor, y gracia con los hombres en buenas relaciones, Señor.
buenas relaciones, ser de bendición, y hallando tu favor, Dios, eso nos va a llevar siempre a mantenernos siendo uno contigo. Por eso, Padre, que nunca nos cansemos, ni nos argumentemos, ni nos desmotivemos, ni nos confiemos, Señor, de buscarte, de estar contigo donde tú estás, en el templo, Señor, y poder nosotros, Señor, estar en ti, preguntándote, para poder tener ese conocimiento, para poder ser de esa bendición, mi amado. No quedarnos con lo mínimo, no quedarnos aún sin entendimiento, solo oír por oír. No, oír para hacer, dice tu palabra, porque el que solo oye se está engañando a sí mismo, dice la Escritura. Hay que oír, pero también hay que hacer, ser hacedores. Y esa acción se lleva a cabo cuando la tenemos clara, cuando ya hemos preguntado, Señor, y quitamos todas aquellas cosas que quizás no podemos discernir o entender, pero queremos ser aquellas personas sabias, inteligentes, entendidas, prudentes, sensatas, Señor. Que hay gracia delante de ti cuando oímos y preguntamos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos direccionas nuevamente y nos enrutas por las sendas correctas, las de tu camino, conforme tus propósitos, Señor. En esta mañana bendigo cada uno de estos tus hijos aquí presentes, Señor. Bendigo sus hogares, bendigo sus casas, bendigo sus familias, Dios. Que cada promesa y palabra que tú has dado, Señor, siga englosando, Dios, su caminar, para que aunque las aguas estén debajo, aunque se vea inestabilidad, no teman, no se desenfoquen, no hagan fantasmas, sino los ojos estén puestos en ti, su corazón esté puesto en ti. Darles cada día más la firmeza, darles cada día más la seguridad, darles cada día más la convicción en ti, Dios Todopoderoso, y que sigan creciendo, Señor, que sigan levantándose, Dios, en sabiduría, en estatura y en gracia para contigo y para con los hombres, Señor, y sean esos puentes de bendición y de salvación para cada una de sus casas, Señor. Escrito está y tú lo has dicho. Hay un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo también trae estas promesas de salvación para toda nuestra parentela, mi amado. Estamos creyendo con seguridad y firmeza, mirando hacia ti, que ninguno faltará, ninguno se perderá. Hay salvación para toda la casa, Dios, y nuestra casa te va a servir, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Mire, Señor, ayúdame a conectarme siempre contigo a través de tu palabra, para oírte, pero también en la meditación, para estarte preguntando, Señor. Ayúdame a no descuidarme, ayúdame a no confiarme, ayúdame a no suponer nada contigo, Señor. Tengo la entrada directa y libre a ti. Ayúdame, Señor, a no argumentarme, a no poner mis propias excusas, ni para conmigo ni para con los demás, aún con los niños, sino que todos podamos venir a ti y al conocimiento tuyo, Rey. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Dale ese aplauso a Jesús. Gracias, Jesús.